Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando aquí con el maestro. Él va a estar explicando algunas cosas de las cuales él tiene un conocimiento mucho más amplio que yo y él les explicará con mayor amplitud porque tiene la capacidad completa de explicarle. Yo soy su hermano en Cristo, Moisés Castillo, y él, José Castillo. Bueno, hermano, queriendo que esto sea de bendición, de edificación para su vida, yo lo voy a estar ayudando a él a leer para que se haga un poquito más rápido y esperando de que usted aprenda y yo también aprenda. Siempre que creyendo y glorificando a Cristo, creyendo en Cristo y glorificando. Porque el buen predicador es el que glorifica a Cristo a través de su predicación. No a través de gloria a Dios y aleluya, no, a través de la predicación correcta del Evangelio. Esa es la verdadera gloria que se le da a Dios. Bueno, hermanos, sin más que decir, lo voy a dejar con el maestro José Castillo. Él le va a estar explicando acerca de algunos temas, le va a estar explicando un tema muy importante del que usted y yo debemos de saber. Bueno, como dice la segunda carta del apóstol Pedro, buenas tardes. Primeramente, buenas tardes a todos los que nos puedan oír a través de este medio lo que vamos a exponer hoy. Vamos a exponer algunas cosas muy importantes que se van a recordar. Ya nosotros las hemos oído, muchos las saben, hasta mejor que nosotros las saben. Entonces, precisamente hay mucha gente que saben bastante de lo que es la escritura. Y bueno, pero muchos de ellos la tuercen precisamente porque la saben. Saben torcerla, saben exponerla, pero en este caso no se están exponiendo como debe ser, sino que se están torciendo por fines mayormente lucrativos, fines de no ser perseguidos, fines de que la gente nos quiera, hallar aplauso, de que tú te tenga todo el mundo como un hombre de Dios, en detrimento de que se enseñe la verdad de la Biblia. Y eso no debe ser, eso no debe ser la actitud de un creyente o de un ministro de Dios. La Biblia dice que tenemos que tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Eso lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Ten entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Os he escrito en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, al considerar este pasaje, donde nos habla el apóstol Pedro que las cartas paulinas, en mucho su contenido, son profundos, son contenidos que han sido mal interpretados en muchos casos. Varios contenidos de las epístolas paulinas han sido mal interpretados y después de esa mala interpretación se dogmatizan. Es decir, dogmatizamos a la iglesia con algo sacado de contexto. Entonces, hoy vamos a hablar un tema de lo que es los falsos maestros. ¿Qué se concibe como un falso maestro? Muchas personas creen que un falso maestro simplemente es una persona que tiene un llamado ministerial para ser maestro. Y no es así. El falso maestro se distingue por hacer una mala explanación bíblica, una torcedura bíblica, e introducirla como una enseñanza verdadera, sea pastor, sea apóstol, sea evangelista, sea profeta, o sea quien sea. Entonces, la palabra falso maestro siempre se le ha atribuido a los verdaderos maestros llamados por Dios, o a maestros que aún en su calidad de llamamiento se han desviado de la palabra de Dios. Entonces, no solamente son falsos maestros las personas que tienen un llamado para ser maestros, hay falsos maestros a quienes también se le titula al torcer la escritura, forzar textos para sacarlos de su contexto,
hacer doctrinas o dogmas. Eso es un falso maestro, porque está introduciendo dentro de la iglesia lo que Dios no ha enseñado. Porque muchas personas dicen, la Biblia dice. Hay que decir lo que la Biblia quiere decir, no lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice muchas cosas que se malentienden y por ende se ponen como doctrina, hacen fundamentos doctrinales de cosas que no entendieron, de cosas que fueron sacadas de contexto, no fueron estudiadas debidamente como se debe estudiar la Biblia, porque no es leer la Biblia nada más, es estudiar la Biblia. Y bueno, el apóstol Pedro dice que estas personas tuercen las escrituras. ¿Cómo se tuerce una escritura? Cuando se le da el sentido incorrecto y se plasma de acuerdo a cómo la organización u otros fines quieren exponerla. Por ejemplo, cuando hay organizaciones que dicen, mire, que la doctrina del uniforme no existe. Para hablar de un tema que nosotros conocemos muy bien. Esa no es ninguna doctrina de Dios, ese es un mandamiento de hombre. Y muchas personas, por ejemplo, se meten en lo personal de las personas, que debe usar usted, que se debe colocar, que si debe quitarse el bigote, que si debe quitarse la chiva, porque si no usted no es un ministro. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Eso es lo que dice Pablo, que en los postreros tiempos habrán espíritus engañadores, dice, que te dirán no come, no toque, no vean ni aún maneje. O sea, son ese tipo de personas, Claro, las cuales debemos exponer, porque esas son personas que apostatan de la fe. Muchas de esas personas de la fe mantienen su posición como líderes de las iglesias, pero ellos en su interior, ellos niegan al autor y consumador de la fe, que es Cristo. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, por allí nos encontramos un pasaje bíblico del apóstol Pablo. En esa carta, él dice que son ministros fraudulentos. Un ministro que su procedencia es del fraude. ¿Por qué? Porque ellos están defraudando el texto sagrado, ellos están defraudando lo que está escrito. ¿Para qué? Para fines, para conseguir prebendas, para que la gente no lo persiga. La Biblia dice en el capítulo 7, versos 17 y 18 de San Juan, ¿quién es un verdadero maestro o quién es un verdadero predicador? Allí está plasmado por lo menos uno de los textos que yo conozco, donde señala quién es un verdadero predicador. Cuando dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla lo que Dios le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Aquí tenemos dos clases de predicadores. Uno que expone la escritura a conveniencia propia y uno que le expone a conveniencia del que lo envió, del Dios de toda gloria, de aquel eterno. Entonces, cuando una persona expone las escrituras, quitándole o añadiéndole para no tener resultados de persecución, porque hay mucha gente que hoy en día no quiere que los persigan. Hermano, el evangelio está escrito, en el evangelio no están escritas las promesas y todo lo que nos va a venir por enseñar estas verdades. Por eso es que la gente tiene que entender, o sea, tiene que ver lo que le están diciendo como los bereanos. Los bereanos, en el capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 11, dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que le estaban diciendo era así. Esa es una actitud que debe tener un creyente, de investigar todo lo que se le diga. No debe aceptar todo de buena primera, decirle amén a todo, decirle a todo que mira que eso, amén, gloria a Dios. No, escudriñe primero. A veces hay personas que nos juzgan desde los púlpitos. Mira que hay hermanos que ni siquiera dicen amén, no bate las manos. Es que nosotros no le vamos a decir amén a lo que no es de Dios. Allá las personas que en su ignorancia no lo vean de esa forma. Pero yo, por ejemplo, y cualquier persona que esté letrado en la Biblia, que haya estudiado, no le puede decir amén a todo. No puede, no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque no todo lo que dice una persona es de Dios. A veces dicen cosas desfasadas de la Biblia. Por lo menos hay gente que dice, mira hermano, vamos a atar al diablo. Según la Biblia lo dice. No, la Biblia no dice eso. Eso lo está diciendo él. Entonces yo no puedo decir amén
algo que la Biblia no lo dice. Entonces, son obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de justicia. Se disfrazan. ¿Para qué se disfraza a una persona? Para esconder su verdadera identidad. Por eso Pablo habla de un disfraz. Y eso no es un disfraz literal, ese es un disfraz espiritual, hermano. Un disfraz donde tú escondes tu verdadera identidad. Mucha gente hablando de la Biblia, que el libro sagrado de Dios. Pero ¿qué dice la misma Biblia en el segundo libro de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo 3:5? Que ellos tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia con sus acciones y actitudes. Porque muchas personas hablan del Evangelio, predican el Evangelio, enseñan el Evangelio, pero no están totalmente de acuerdo con lo que ellos mismos predican, porque sus acciones así lo delatan. Entonces, se ha concebido desde la perspectiva que un falso maestro es aquella persona que está llamado a ser maestro, y no es verdad. Un falso maestro puede ser que lo sea, aún con tu llamado, pero no solamente es el maestro. Están falsos pastores que son utilizados como falsos maestros. Están falsos profetas, están falsos evangelistas y están falsos apóstoles que enseñan que se debe pactar cuando la Biblia no enseña eso. El hombre jamás puede, no está capacitado para pactar con Dios, porque el único que pacta es Dios, pero con el hombre, no el hombre con Dios. Cuando en una iglesia usted le dicen, hermano, tiene que pactar con Dios, tiene que hacer un pacto para que su hijo se le salga un demonio generacional, para que su hijo se sane. Eso es como si usted le dijera a un médico que le paga la consulta para que le cure un hijo, y eso Dios no lo hace. Dios no nos cobra por nosotros hacernos un favor o un milagro. Dios es el Dios de toda gracia y de toda gloria. Dios lo que nos exige a nosotros es que seamos sinceros, que vivamos conforme a su voluntad. Eso es lo que Dios nos exige. Y nos dice, sé santo porque yo soy santo. Dios no nos cobra, Dios no nos dice que hagamos pacto de dinero para hacernos cualquier beneficio que necesitemos. No, eso es falso. Eso es ser un falso maestro. Cuando usted enseña que una persona tiene que pactar para salir de la miseria, eso es mentira, porque usted lo está robando. Usted está utilizando más vale su pobreza y su problema que tiene para robarlo. Desfasando la Biblia, utilizando la Biblia fuera de su contexto para robarlo, y eso no debe ser. El cristiano tiene que abrir los ojos y ver cuando una persona lo ama de verdad o cuando una persona lo utiliza como una mercancía, lo utiliza para él lucrarse. Hay muchas personas que en este mundo están utilizando los concilios para lucrarse, para andar en carro de $250,000, para andar en carro de $100,000, $60,000, mientras que hay gente que a veces ni come 3 veces al día en Venezuela. Estamos hablando de Venezuela, pero eso ocurre en todo el mundo. Personas que te utilizan a ti como una plataforma para ellos enriquecerse, porque no tienen una iglesia, sino una granja familiar para enriquecerse, juntamente con los de ellos, con los más cercanos. Una empresa. Tú ves que las personas que más se esfuerzan en esas iglesias andan en motos escachalandrán, andan en carros viejos, si es que los tienen, pidiendo cola, por ahí quedándose sin gasolina, mientras que los grandes que no hacen nada andan en carros de lujo, protegidos, bendecidos, privado, gente que están ahí. Avión privado. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Te utilizan. Ellos dicen que tú tienes que tener fe, y porque ellos no la tienen y reparten todo lo que tienen y vivimos de fe todo. Eso sería muy chévere, decirle a otro que viva de fe mientras yo tengo todas las comodidades y soy siendo un inmoral porque yo no vivo de fe porque lo tengo todo. Entonces, hoy en día, hermano, hay mucha gente que te utiliza la iglesia como una plataforma por tu ignorancia, de tú no entender que estás siendo utilizado por estas personas para ello enriquecerse. Porque la Biblia dice, el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchas codicias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
Estamos hablando de algunos que toman la piedad como fuente de ganancia. La Biblia dice que apártate de los tales, así sea el ministro más grande, apártate de él, porque él te está utilizando para él enriquecerse. Y eso, la obra de Dios no es para eso. Pablo decía en algunas oportunidades, hasta esta hora padezco hambre, tengo sed, no tengo morada fija. Pablo le tocó hacer ayunos forzados. Pablo pasaba frío y Pablo tenía características mucho más grandes que los apóstoles de ahorita para tan rico como algunos de ellos, pero el evangelio no es ese. El evangelio no es para uno enriquecerse. El evangelio es para que uno predique, enseñe la verdad de Dios de manera gratuita. La Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice, ¿cuál es mi galardón? Que por cierto se lo ganó. ¿Cuál es mi galardón? Que yo predique o presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Y hay de mí si no anuncio el evangelio, porque es una necesidad impuesta, dijo el apóstol. Entonces, hoy en día, hermano, muchos falsos maestros enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia, diciendo la Biblia que es mejor la obediencia que el sacrificio, pero la obediencia en ese contexto bíblico es a la palabra, no es a la obediencia a los hombres, como ellos lo han enseñado, forzando a los hombres a obedecerle a cuenta de chantaje, manipulaciones, todo lo utilizan para someter a la gente con camisa de fuerza. No, que tienes que obedecerme, que la Biblia dice que yo soy el ungido de Jehová. El ungido de Jehová era en el Antiguo Testamento, ahorita todos somos ungidos, porque el que tenga el Espíritu de Dios es ungido. Ya eso de que el ungido de Jehová, cosas que descontextualizan algunos pastores, que la Biblia dice, no te levantes contra el ungido de Jehová. El ungido de Jehová somos todos los que tenemos el Espíritu de Dios, porque cuando ellos se levantan contra un ungido que está en la iglesia, ellos no son castigados. Ni entienden que un tienen una cosa que se llama patente de corso, donde no se les puede hacer nada porque ellos son Dios. Sobre ellos baja Dios y sobre ellos no hay nada porque ellos son dioses. El propio Judas lo describe como mesiánico. Eso se llama idolatría. Eso es idolatría. Cuando usted considera un ciudadano que está como Dios, eso se llama idolatría. Eso es así un ídolo de un hombre. Por esto Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Por esto Dios los entrega a males. Pierden la visión, pierden todo, porque no llegan a la iglesia para hacer obras, para hacer cosas buenas en la iglesia, sino para ser delincuentes en la iglesia. Claro, porque toman la piedad como fuente. Es una delincuencia. Yo le decía en una oportunidad a un hermano que fue llamado con gran ministerio y cobraba para predicar, y yo le dije, hermano, te saliste de la delincuencia del mundo para llegar a ser un delincuente dentro de la iglesia. La iglesia no es para eso. Tú no te puedes tarifar. No, que la Biblia dice que el que trabaja en el evangelio vive del evangelio. Vivir es una cosa y ser vividor es otra. Una cosa es vivir del evangelio, que es esperar en el Señor, esperar en Él. Y otra cosa es ser vividor del evangelio, utilizar el evangelio con fines de lucro. Como dice la Biblia, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se fueron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Balaam perdió toda su vida ministerial, hasta su salvación, por irse detrás del dinero. Porque esa es una cosa que está utilizando Satanás, que el Señor lo reprenda. Está utilizando ese objetivo, desviar a ministros de Dios, hombres y mujeres que han sido llamadas, por el dinero, por las escasez que hay, por las dificultades económicas. Pero hermano, no se deje engañar por el diablo en eso. Si usted tiene un problema, por muy económico que lo tenga, confíe en Dios, que Dios está por encima de este problema. Y Dios le va a resolver ese problema si usted cree en Él. No se desespere, no se afane. Porque Dios te va a dar la solución de tus problemas. Porque tú no tienes cualquier Dios, tú tienes el Dios que todo lo puede, que todo lo ve. Cuando tú tienes un problema que tú lo sabes, ya Dios lo sabe mejor que tú. ¿Qué problema tiene? Lo que pasa es que Dios a veces te prueba, te deja pasar un tiempo para ver qué confianza tienes tú en Él. Eso es un antropomorfismo, lo que estoy hablando. Dios no necesita que tú hagas algo para Él saberlo. Me refiero que esa es la parte explicativa para que la gente lo entienda mejor. Dios sabe todo antes y después. Por eso Él nos prueba. Por eso Él nos prueba.
Pero no es que Dios es como los hombres, no, yo voy a ponerlo ahí para ver cómo reacciona. No, Dios sabe cómo vas a reaccionar. Dios sabe lo que tú vas a hacer, Dios sabe lo que tú eres. Te lo dice con anticipación de paso. Porque si Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, Él sabe quién eres tú y quién soy yo. Por eso, mis amados hermanos, yo les pido, por favor, lean, estudien, no se dejen engañar. Hay líderes que están engañando, están manipulando, chantajeando con las autoridades donde Dios los ha colocado. Engañando y siendo engañados. Porque Dios los ha colocado ahí. Igual que Dios colocó a Saúl donde Él lo puso. Pero ¿qué pasó? Saúl hizo lo que él quiso y fue desechado. Porque la gente cree que porque Dios te llama y te coloca en un sitio, tú eres una persona que está blindado. No, si tú te desvías, si tú te apartas del propósito y la visión de Dios, tú eres desechado al igual que Saúl. Porque no son los llamamientos los que te justifican y los que salvan. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso fue lo que Samuel automáticamente cuando llega al frente del rey Saúl le dice: no has guardado la palabra de Jehová. Una de las cosas que Dios es muy celoso en eso. ¿Cuál es la palabra de Dios en este tiempo? La Biblia es la palabra de Dios. Y tú tienes que guardar la palabra de Dios. Tú tienes que respetar la palabra de Dios. Si la Biblia no dice algo, no lo digas. Y si la Biblia dice algo, dilo, explícalo. No importa las consecuencias que tengas. No importa que te persigan. Porque así persiguieron a los hombres que fueron antes de nosotros, hermano. Seremos aborrecidos por causa del Señor. Eso está escrito, eso no te tiene que sorprender. Por eso el apóstol Pedro dijo en una oportunidad: no te sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te acontezca. Eso no era extraño, porque eso estaba escrito, estaba profetizado. Entonces, hermano, no llegamos al evangelio para agradar a los hombres. El apóstol Pablo dijo: si yo todavía agradara a los hombres, eso está en Gálatas 1:10, si yo todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Todas las personas que en este tiempo están utilizando sus llamados ministeriales para agradar a hombres, defender doctrinas de error, defender caracteres incorrectos, no son siervos de Cristo. Ellos dicen que son siervos, pero no lo son, porque la Biblia dice que no lo son. Son obreros fraudulentos. La Biblia dice: o trato de agradar a los hombres o a Dios. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿En qué contexto lo dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo dice en el contexto de la verdadera doctrina, de lo que verdaderamente se tiene que enseñar. ¿Por qué lo dice? Porque han desviado el evangelio en Galacia. En las iglesias de Galacia habían desviado el principio del evangelio que les había sido enseñado por el apóstol. Por eso le estoy diciendo que en ese contexto lo dice. Hay personas que para agradar y mantenerse en puesto de autoridad no dicen la verdad, no enseñan la verdad. Entonces dígame usted, cuando Cristo venga por el arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo se vaya usted? Si usted no está haciendo el trabajo en la tierra, si usted está complaciendo a las personas, diciéndole: hermano, la Biblia dice que debemos obedecer. La Biblia dice que debemos ser obedientes. Eso lo dice la Biblia, pero dentro del contexto de la verdad de Dios, no dentro del contexto de los hombres. La obediencia a Dios es una cosa y la obediencia al hombre es otra. Cuando el hombre hace fundamentos doctrinales erróneos y usted los obedece, usted no le está obedeciendo a Dios, usted le está obedeciendo al hombre. Pero cuando usted obedece a la palabra por encima de su mandamiento, como lo dijo Pedro y Juan y los apóstoles, allí en el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 27 al 29, nosotros le dijimos que usted no predica más aquí, le dijeron los del concilio. Usted no predica más aquí. No quiero que prediquen más sobre eso. Aquí no se habla de eso. O sea, el tema de muchas iglesias hoy en día, que hay partes de la Biblia que no se puede hablar. ¿Por qué lo dicen ellos? Dios no ha dicho eso. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Dice que toda la escritura, no dice que hay partes que no son de edificación ni corrección. Dice toda la escritura, toda.
fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, o sea, en verdad, utilizándola correctamente como ella está escrita. Entonces, muchas iglesias hoy en día se han dado eso, hermano. Aquí no se habla de eso. ¿De eso de cuál? De algún contenido bíblico. ¿Por qué no se habla? Porque tienes un compromiso con el mundo. Te desviaste de la verdad y ahora no quieres que te expongan bíblicamente. Y hoy en día por eso los predicadores verdaderos, los verdaderos maestros no los aceptan en las iglesias, legalistas. Eso es puro legalismo. No los aceptan. ¿Por qué no los aceptan? Porque ellos saben que van a ser expuestos. Los hombres de Dios no están aquí para tratar de tapando nada a nadie. Uno va con un río crecido. ¿Y qué hace un río crecido? Un predicador de justicia, un maestro de justicia es como un río crecido, hermano. Se lleva todo lo que se ponga por delante. Porque nosotros aquí no venimos a complacer gente. Nosotros aquí no venimos a agradar a hombres. Como dijo Eliú, no venimos a hacer acepción de personas en el juicio. Nosotros vinimos aquí es agradar al Señor. No sabemos hablar lisonja. De lo contrario me consumiría mi hacedor, Dios. ¿Quién es mi hacedor? Dios. Nosotros no sabemos hablar lisonja porque de lo contrario, dijo Eliú, me consumiría mi hacedor. Aquí no se trata de estar en contra de nadie, aquí se trata de estar en contra de un enemigo que se llama el diablo. Él sabe que yo estoy hablándole aquí a él, porque él tiene gentes en las iglesias que son de él. Eso lo digo porque yo tengo prueba de eso. Toda persona que esté obrando contracorriente a la doctrina verdadera y que se oponga como diótrefe a todos los hombres y mujeres de Dios, esa persona es un vaso de Satanás. Y hay que decirlo. Un vaso de deshonra. Hay que decirlo. Toda persona que diga aquí no se acepta ese tipo de predicación, usted está siendo usado por el diablo, porque usted está trabajando paralelamente o contracorriente a la verdad de Cristo y los apóstoles. Pablo dijo, si alguno predica un evangelio diferente del que predicaron los apóstoles y Cristo, eso es una maldición. De modo que una persona no se debe prestar para eso. Hermano, debemos estar conscientes a través del espíritu de personas que estén capacitados para enseñar el evangelio, para enseñar la verdad de Dios en la iglesia. Y si estamos conscientes de ello, nosotros le vamos a decir a la persona, hermano, hable lo que el Espíritu de Dios le guíe. No es que aquí no se enseñan esas cosas, aquí no se habla de eso. ¿Por qué no se habla de eso? Porque lo que no se debe hablar en una iglesia es lo que Dios nos ordenó. Pero ¿por qué no se tiene que hablar de la santidad? ¿Por qué no se tiene que hablar de los que andan robando a la iglesia? ¿Por qué? Porque alguno está comprometido con eso. Porque cuando yo le digo a la iglesia que pacte, ven hermano que tú tienes problemas porque tú no pactas con Dios, ven y pacta ese carro, ven y pacta esa moto, esa persona te está robando, te está robando, bíblicamente te está robando. Me refiero a bíblicamente una ironía, una jocosidad. Bíblicamente que está utilizando la Biblia, descontextualizándola, pero por tu ignorancia cabalga sobre ti. A nosotros, mucha gente de nosotros nos han llegado gente, yo necesito esa moto. Bueno, hermano, cómprela. Porque a mí no me va a venir una persona a decir que lo que él necesita, tiene que decírmelo Dios a mí. Cuando Dios me dice, mi hermano, fulano tiene una necesidad de dárselo, yo lo hago porque Dios me lo dijo, no porque él me lo diga. Una persona que tenga una necesidad no tiene por qué decirle a nadie, porque la Biblia lo dice. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Para que te calles. Para que no estés chillando. Para que no te vuelvas llorón. Aguanta su pela. Dios sabe qué cosas tienes necesidad. Y Dios es justo. ¿Tú crees que si Dios sabe de qué cosas tienes necesidad, Dios es injusto, hermano, para dejarte a la deriva, al desastre? No. Dios sabe en qué momento dártelas. Porque en el tiempo de Dios, cuando Dios te las dé en ese momento, es que tú las vas a recibir y no te van a dañar. El tiempo de Dios es perfecto. Entonces mucha gente, hermano, se desvía por eso, por necesidades, por afanes. Oye, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Dios sabe qué cosas tienen necesidad.
No dejes que el diablo utilice esa debilidad para desviarte de la verdad. Como dice el apóstol Pablo, toma el escudo de la fe, sobre todo. Claro. Gente, hermanos, que se nos presenta. A mí una vez se me presentó una hermana que no le gusta sujetarse a la doctrina de Dios, pero ella era igualito como el profeta que desvió al profeta de Judá. Ella estaba congraciada con el rey. Todo el que no se sujetara a las cosas del rey, ella buscaba la forma de doblegar a esa persona. Bueno, yo tengo una necesidad. Y ella me dijo, mira hermano, te quiero colocar como gerente de un autolavado. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo sé por dónde vienen los tiros. Lo que quiere ella es silenciarte. Ella lo que quiere es taparte la boca. ¿Entiende? Cualquiera lo podrá ver. No, pero es que eso no es así. No, si era, porque Dios me dijo que era así. Habrá gente que lo harán de buenas intenciones y yo no dudo de eso. Pero en este caso, Dios me dijo a mí, eso, por los tiros vienen por otro lado. La idea de las personas, a través de la necesidad que tú tienes, y yo tenía necesidad, de hecho. Yo conseguí un trabajo, pero no me podía congregar a la hora. Y no agarré ese trabajo. Después me apareció la otra oferta, que fuera de ella. Pero yo sé que lo que le quería era silenciarme. Utilizarme para tenerme allá de esclavo y no dejarme ocuparme en las cosas de Dios. Entonces, y taparme la boca tenía un motivo que yo no le pudiera decir nada, no la pudiera corregir. Yo le dije, no hermana, gracias, yo no quiero ese trabajo. ¿Me entiendes? Porque yo sé por dónde venían los tiros. El enemigo va a utilizar personas dentro de tu misma iglesia para desviar el objetivo que Dios te dio. Va a utilizar gente para taparte la boca, para meterte $200, para meterte plata en los bolsillos, para taparte la boca. La Biblia dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y eso era lo que ella quería. Dios me llevó por todos esos caminos bíblicos. Dios es bueno, Dios es maravilloso, mi hermano. Por eso la Biblia dice, el que es de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Porque una cosa es lo que digan la gente y otra cosa es lo que tú eres. La Biblia dice que conociendo el temor de Dios persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A Dios le es manifiesto lo que somos. La gente puede decir lo que quiera. La gente nos puede decir lo que ellos quieran. Nosotros igualito les amamos porque nuestro corazón está dispuesto para el amor. Pero nosotros no debemos vender el evangelio, vender la doctrina de Dios por un fin económico. Hermano, no podemos ser como Esaú. Una de las cosas que yo doy como testimonio, a mí no me gusta hablar de testimonio en las enseñanzas porque eso quita el tiempo de la enseñanza, pero voy a hablar un cortico, algo muy corto. En una oportunidad, en 2, en 3, vi yo la gloria de Dios, donde Dios me libraba de morir en pecado y ir al infierno. Cuando Dios me llama al ministerio, yo me doy cuenta. Y Dios me decía por el Espíritu, dijo, si tú estuvieses en el infierno hoy, pero yo te libré. Yo vi la mano de Dios cuando me sostuvo de una altura de como de 10 metros, que yo caía de cabeza y un ángel del Señor me agarró y me puso de pie. Ya va a ver por qué yo le estoy diciendo esto. 2 o 3 veces fue apuntado con armas de fuego por asesinos. Porque yo salí en defensa de mi tío en 2 ocasiones y de mi esposa, porque el malandro estaba enamorando a mi esposa y a mí me molestó eso. Y en 2 ocasiones, en 2 o 3 ocasiones trató de matarme, pero no pudo porque Dios no se lo permitió. Entonces fui llamado a la iglesia años posteriores, fui llamado unos 2 o 3 años después. Y yo digo, si Dios me libró de hoy en día está atormentado por los siglos, voy a venir yo a la iglesia a ser un delincuente más.
a vender el mensaje de Dios, a congraciarme con los malos, a hacer alianza con gente que está desfasando el evangelio, que está dañando la obra de Dios. No puedo llegar a la iglesia y pagarle a Dios eso que Él hizo por mí, aparte de la muerte en la cruz, para que yo fuese salvo. Ese es el sacrificio más grande que el Señor ha hecho. Entonces venir yo a la iglesia y soy un delincuente, utilizando la Biblia, torciendo la Biblia porque me la conozco, para obtener beneficios personales. No enseñando la verdad divina de Dios para que no me persigan. Yo he oído, hermanos, y yo se los he dicho y me disculpan mis hermanos, ustedes que me oyen, audiencia. Yo no voy a andar predicando como tú porque yo no quiero terminar como tú. Yo le digo, bueno, váyase para el mundo, hermano, porque lo que le espera a usted, la Biblia dice que el que conoce las cosas de Dios y no las hace, dice, mejor le fuera no haber nacido. Mejor le fuera no haber nacido que después de conocer el camino de la verdad, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Dice que mejor le fuera no haber nacido. Por eso yo le digo, es mejor que esté en el mundo y se identifique su propia realidad a que esté aquí metiendo embuste, porque va a recibir mayor condenación. Su condenación va a ser mayor. Dice que esa gente dio la vomita del cuerpo. Son la gente tibia. Que Dios la vomita. Hoy está y Dios no es como el perro. Dios no se come lo que vomita. Lo que vomita del cuerpo jamás vuelve a entrar al cuerpo. ¿Cuántos minutos? Bueno, mis hermanos, una de las cosas muy importantes en este tiempo es la apologética. Defienda la verdad, no defienda puestos. No, que yo pertenezco a un concilio, pero el concilio le está diciendo a usted que viole la Biblia. No defienda puestos, no cuide puestos, cuide la doctrina. Analice a Pablo. Pablo era un apologético. Pablo se preocupaba por defender la doctrina, no por defender puestos. Hoy en día hay mucha gente que dice, no, si yo hablo esto me quitan. Que te quiten. Tú sabes que es lo peor, que te quiten el nombre del libro de la vida. Eso sí es grave. Yo prefiero que me quiten de un puesto secular en la iglesia, así como me pasó hace como un año, ¿va? Donde me dijeron que estaba totalmente prohibido que enseñara, que predicara, que se tenía un cargo que daba raso. Yo prefiero que me quiten de ahí y no que Dios me quite del libro de la vida. Por yo entregarme y predico un evangelio torcido como el que ellos quieren y enseñan en las iglesias, y después que mi nombre se ha quitado del libro de la vida. Ese es un negocio que no lo hace una persona inteligente. Una persona sabio muestra por su buena conducta sus obras de sabia mansedumbre. Una persona sabio jamás hace ese tipo de negocio, porque es mejor ser perseguido. Es mejor que hablen de nosotros, como dice la Biblia. Bienaventurados cuando hablen de vosotros mintiendo. Eso es lo que nosotros debemos encargar, que sea mintiendo. Porque si hablan de nosotros siendo verdad, eso no tiene efecto. Pero nosotros debemos encargarnos de que cuando hablen de nosotros, nos esguacen las espaldas por allí, no digan que somos falsos maestros sin fundamento, porque hay gente que le dicen a los demás. Yo he oído personas haciendo comentarios hacia mi hermano José Briceño, que es un maestro de la palabra, diciendo que está equivocado, que está confundido, pero no muestra pruebas bíblicas. Lo más que van a decir es arrogante, se está confundido, ese se la quiere dar que sabe más que todo el mundo. Ese tipo de comentarios un poco sacado de contexto. Entonces le dicen al hermano Briceño que está equivocado, pero ¿dónde están las pruebas? Y entonces ya sacan unas pruebas bíblicas simples que no tienen ningún sentido lo que el hermano Briceño habló. Quiero decirles hoy algo, hermano. Usted que le gusta debatir sobre la Biblia. Cuando usted quiere hablar de una persona que usted supone que está errado, usted tiene que leer y explicar lo que él dijo y explicó y después dar la versión suya. Porque si usted dice la versión suya nada más, usted lo hace para descalificar y eso es un pecado. Usted no le puede decir a una persona, usted es errada porque usted quiere decirlo, porque a usted se le ocurrió. Por lo menos el hermano José Briceño, que es un maestro de la palabra, no, que está confundido. Yo he oído los comentarios, eso no es verdad. El que está confundido, yo me he puesto a analizar lo que es el que hace el comentario, porque lo hace sin ningún fundamento. Y porque una persona que estudia las escrituras con ahínco, o sea, con dedicación, con analizando, profundizando en el texto sagrado,
se va a prestar para decir esos comentarios insensatos, pues eso es insensatez. Insensato. Porque el hermano José Briceño es un hombre que estudia las escrituras polifacéticamente, exegéticamente y sistemáticamente. Es decir, un encierro donde él conoce cada punto de lo que él va a hablar. Entonces, personas que ni siquiera estudian, ni siquiera leen la Biblia siquiera. Entonces, de una vez, porque no entendieron un tema o porque alguien les enseñó que la Biblia era así, pero no era, entonces ya está confundido el estudioso, la persona que se preocupa por estudiar está confundido y no tú. Entonces, cuando usted crea que una persona está equivocado o errado en lo que dice, usted tiene que traer pruebas bíblicas de manera exegética y polifacéticamente, como está escrito, dentro de su contexto y su lengua en que fue traducido, en su lengua en que fue escrito, usted tiene que decir por qué la persona está equivocada. Claro, y que quede claro. No estamos defendiendo el hermano Briceño, estamos defendiendo la sana doctrina. Claro, es muy diferente, somos apologéticos, o sea, defensores de la sana doctrina, no defendiendo hombres. Nosotros defendemos la palabra verdadera, o sea, lo que quiere decir la Biblia, no lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia quiere decir. Claro. Entonces, siempre teniendo en cuenta eso, para que no se vaya a confundir. Bueno, y ojalá el hermano Briceño siga adelante, que Dios le dé muchos años de vida, porque tanto él como yo ya estamos viejos. Yo también soy llamado con un ministerio para enseñar, maestro. Pero ya estamos viejos, bueno, y vendrán gente que nos reemplacen, pero que sean gente que se han formado con la verdad bíblica y no con los mandamientos y criterios de hombres. Hombres y mujeres, por lo que hoy nosotros llevamos piedra, nos persiguen, nos cierran las puertas, nos cierran las iglesias. Hombres y mujeres de hoy, mañana, si Cristo no ha venido, porque mi fe es que Cristo venga, él no va a venir a la tierra, él viene a arrebatar a un pueblo. Entonces, esas personas que estén allí, que nosotros ya no estemos, esas personas tengan el conocimiento bíblico que se les enseñó para que no sigan doctrinas erradas. Porque la Biblia, en todo su contenido, fue inspirada por Dios. La Biblia es útil para enseñar, pero para enseñar correctamente como está el texto sagrado en su contexto, no desfasado. No diciendo vamos a atar al diablo, como dice Mateo 18:18. Ahí no está hablando de atar al diablo, está hablando del perdón. Si tú pones tu fe en una palabra bíblica y oras mediante esa que no lo dice la Biblia, eso Dios no te va a responder nada, porque Dios no dijo eso que la gente está diciendo. Y así sucesivamente, hermanos, es como poner un ejemplo de muchos errores. Hoy en día, hermanos, hombres y mujeres no los dejan participar en las iglesias, en los púlpitos, por un uniforme, por un bigote, por una chiva, por una corbata, cosas que nada lo dice la Biblia. La Biblia no habla de eso. La Biblia en ninguna parte habla de eso, pero la gente dice esas son las normas de la iglesia, las normas que tú impusiste, no las que Dios dijo. La norma de las iglesias es la doctrina que está en la Biblia, no invento de la gente. Bueno, quiero felicitarle por lo menos a las personas que a lo mejor duraron oyendo este mensaje. Y bueno, estaremos dando mensajes buenos, cosas que tenemos por allí necesariamente que el pueblo necesita. Porque nosotros tenemos que ayudar al maestro José Briceño, que está en ese trabajón de desbaratar todo aquel andamiaje torcido que se ha enseñado en la iglesia. Eso es lo que se llama sincretismo. Porque siempre un maestro verdadero de Dios siempre va a destorcer lo que torcieron los falsos maestros. Ese es el trabajo, un arduo trabajo, porque no es cualquier cosa destorcer algo que está torcido. Claro. No, eso usted lo ve a la ligera, no, esas cosas son difíciles. ¿Por qué? Porque eso lleva horas de estudio, tiempo, años. El maestro de diseño tiene más de 27 años de estudio. Eso no es cualquier cosa. Una persona que la mente, un desgaste mental tremendo. Y eso la mayoría de personas que estudian y se esfuerzan por darle tiempo a Dios, terminan como el profeta Samuel. El profeta Samuel desde su juventud dedicó al Señor, pero se destruyó físicamente. El apóstol Pablo. Eso va a tener sus consecuencias. Pero, como dijo el apóstol Pablo,
Que yo acabe mi carrera predicando como Dios quiere, con gozo. con gozo. Eso es el todo. Dice que yo Ser un acabe mi hombre- carrera con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús. Bueno, para que usted vea, predicar bajo el temor, la dirección y el conocimiento del Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén.